Buenas noches, igreja querida. Aqui estou com muito gozo em meu coração para começar estudo da palavra do Senhor acerca do Evangelho de San Juan. Bien, este é evangelho talvez o mais famoso de todos. É evangelho que muitos recitam de memória alguns textos famosos, porque Deus amou o mundo de tal maneira, ou tanto amou Deus ao mundo, que deu su Hijo unigênito para que todo el que en él crea não perezca, pero tenga vida eterna. É o texto mais conhecido da palavra de Deus. Todavía el Señor Jesús nos enseña que su pueblo peca porque le falta conocimiento de la palabra y del poder de Dios. El Señor nos estimula a conocernos su santa palabra. Hay una tentación que persigue de muy cerca a los predicadores, que es el deseo de producir una bendición. Es una buena intención, claro. Un predicador está supuesto a querer bendecir su pueblo que lo oye. Y muchas veces caímos en el engaño de siempre tener sobre nuestras espaldas la obligación como que hoy yo producí una bendición. Hoy voy a predicar de una manera que el pueblo va a entender esto. Yo quiero, para empezar este estudio del Evangelio de Juan, me desvestir por completo de esa preocupación. Me gustaría mucho transmitir a los hermanos la palabra de Dios simples como ella es. Naturalmente, algunos textos que se quedan un poco más difíciles de entender, yo voy a estar buscando el conocimiento de la palabra de una forma más profunda para transmitirles. Pero no tendré ninguna preocupación en mi corazón de cómo es que esto va a bendecirlo o no. ¿Sabe por qué? Porque la palabra de Dios es suficiente. Lo que estoy queriendo decir es de mi profunda confianza que el Señor ha operado hoy en mi corazón, de que si yo me limito a sembrar la preciosa semilla que es la palabra de Dios, Él va a se encargar de preparar los corazones de los que la oyen. Porque si uno permite que el Espíritu de Dios prepare su corazón para recibir la palabra con bondad, con verdad, Dios hace todo lo demás. Es Dios que hace germinar la semilla y producir frutos. Bien, dicho esto, yo quiero contar para ustedes que voy a empezar con una introducción al Evangelio de Juan. Una introducción, yo voy a leer la mayoría del tiempo. No tengo que hacer de cuenta que no estoy leyendo, mantener mis ojos allá, porque es muy difícil mantener todo esto en mi memoria. Pero déjame introducir el Evangelio de Juan y no sin antes encorajar a los hermanos que visiten su WhatsApp para poder diariamente oír, escuchar la ministración de un capítulo del Evangelio de Juan que será hecho por un hermano, una hermana, hasta el fin de los 21 capítulos. O sea, durante las 3 próximas semanas vamos a estar oyendo en nuestro WhatsApp por la mañana, bien tempranito, el mensaje que es leído, es ministrado por un hermano, una hermana de nuestra iglesia. Y siempre en nuestros encuentros nosotros vamos a hablar sobre los textos leídos de una forma resumida, pero vamos a intentar hacer el mejor provecho de la palabra del Señor. ¿Está bien? Padre Santo, este es nuestro intento, que yo quiero, tan feliz, tan grato a ti que estoy, ponerlo en tus manos, Señor, y pedir que tú, que has puesto este deseo, haga también el realizar, el materializar de su voluntad en nuestras vidas. Le pido, Señor,
da a cada uno de los que oyen, empezar por mí, un corazón muy atento, un corazón que no se deja llevar por cualquier otros pensamientos, Señor. Queremos consagrar a ti estos minutos en que vamos a estar perante ti y tu palabra, para que tú hables con nosotros. Nosotros queremos decir, cada uno en particular, habla, Señor, tu siervo oye. En el nombre de Jesús, amén. Bien, desde el punto de vista de Dios, hermanos, la obra más grande que quiere hacer es rescatar hombres. ¿Rescatar de qué? Rescatar del infierno. ¿Sí? Porque como somos todos pecadores, nosotros estaríamos destinados a morir eternamente, pasar toda la eternidad en las llamas del infierno, en sufrimiento terrible. Pero Dios, que ama tanto el mundo, envió su Hijo querido, su Hijo Jesús, como el único Salvador. Al contar sobre la vida de Jesús, el Evangelio de Juan, más que cualquier otro evangelio, ya leímos 3, Mateo, Marcos y Lucas, palabras del Señor, pero Juan es algo peculiar. Juan nos cuenta al respecto de la persona de Jesús como ningún otro evangelio lo hizo o lo puedo hacer. Y yo voy a contar para usted las razones. Déjame leer aquí mi introducción. El Nuevo Testamento nos habla de varios hombres llamados Juan. Muy importante, hay Juan por toda parte en el Nuevo Testamento. Pero yo les contaré un poco sobre los 3 principales. No se queden confusos, mucha atención. Primeramente, Juan el Bautista. ¿Quién oyó hablar de Juan el Bautista? Muchos han oído. Y muchos piensan que Juan Bautista fue el que escribió el Evangelio de Juan. Pero no. Él aparece de una forma muy intensa, su historia, en el principio del Evangelio de Juan. Pero no fue Juan el Bautista que lo escribió. Juan el Bautista, algunos hechos sobre la vida de él, era pariente de la familia de José y María, los padres terrenos de Jesús. Él fue enviado por Dios para preparar, como un emisario de Dios, para preparar los caminos del ministerio de Jesús. Él bautizó, predicó arrepentimiento y bautismo para ser purificados los pecados de todo lo que cree, se arrepentía. Muchos que vinieron a él y él predicaba Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él no fue, Juan, un hombre que ministró durante mucho tiempo de la vida terrena de Jesús, tal vez por un año, algo así, pero esto todo vamos a ver en el decorrer del Evangelio de Juan. Entonces, Juan el Bautista no es el Juan que escribió el Evangelio de Juan. El otro Juan a quien voy a me referir es Juan Marcos, un joven sobrino de Bernabé, cuya carrera cristiana se menciona después de la muerte y resurrección de Jesús, particularmente en el libro de Hechos. Juan Marcos empezó su carrera con una cierta inseguridad, pero luego se consolidó como un cristiano muy ejemplar, siendo reconocido por el apóstol Pablo, que en principio lo reprobó porque Juan Marcos se acobardó durante el primer viaje misionero que fue a hacer Pablo con Bernabé, su tío. Él se acobardó, retornó a la casa, entonces Pablo se quedó visiblemente muy bravo con él. Pero a partir de una madurez que Juan Marcos fue adquiriendo con su discipulado ejercido por su tío Bernabé, también por el apóstol Pedro, él se tornó un hombre muy valiente, un hombre que el propio Pablo al final de su vida dice que él era de mucho valor para su ministerio. Juan Marcos, este Juan de que estoy hablando ahora, él fue el autor de un evangelio, pero no el evangelio de Juan.
Él fue el autor del Evangelio de Marcos, que lleva su segundo nombre. Y de su convivio con el apóstol Pedro, todas las posibilidades es que Juan Marcos relató los, los, las charlas que Pedro, apóstol Pedro, tuvo con él. Pedro era un hombre bruto, sin instrucción, probablemente no sabía leer, escribir, nada de esto, pero tenía Marcos, un joven inteligente, un hombre que tenía estudios, sabía escribir, sabía leer y todo más, y Marcos fue entonces, él se llama esta persona un amanuense, una lenguaje técnica, lo que oye y escribe, o un escriba para el apóstol Pedro, y dejó para nosotros ese dulcísimo evangelio que conocemos como el evangelio de Marcos o el segundo evangelio. Pero no estoy hablando del segundo, estoy hablando del cuarto, el número 4, que es el evangelio de Juan. Entonces mira, y todos se recuerdan, los evangelios fueron Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Ok, vamos a recordar una vez más, aunque yo esté insistiendo mucho. Juan Bautista ministró principalmente antes de Jesús y no escribió ningún libro de la Biblia. ¿Ok? Ese es Juan Bautista. A pesar de esto, de no haber escrito ningún libro de la Biblia, el Señor Jesús en sus propias palabras lo define como el más grande de todos los hombres que jamás vivieron sobre esta tierra. Juan Marcos, en su turno, ministró después de la vida terrena de Jesús y él escribió el Evangelio de Marcos. Pero, Pastor Neri, ¿quién es este Juan que escribió el Evangelio de Juan? Bien, ahora les voy a contar. Quiero hablarles sobre este tercer personaje bíblico llamado Juan y que también es conocido como Juan, el discípulo amado o el discípulo amado de Jesús. Y también es conocido como Juan el Evangelista. Evangelista viene de Evangelio. Y este título a Juan es porque fue él quien escribió el libro que vamos a empezar a leer hoy, que es el Evangelio de Juan. ¿Okay? Jesús, todos saben, llamó 12 de sus muchos seguidores para que los siguieran más de cerca. Estos 12 fueron llamados apóstoles. Apóstoles es una palabra que significa emisario, un mensajero enviado para hacer una misión. Estos 12 de toda la multitud que seguía a Jesús eran los más cercanos a él. Juan era uno de ellos, Juan el discípulo amado, Juan el evangelista. Y él era el más joven de estos 12, de esos amigos cercanos a Jesús. Cuando Jesús lo llamó a Juan, él llamó también a su hermano Santiago y también a Andrés y Pedro, que eran hermanos. Los 4, Juan el evangelista y Santiago, eran 2 hermanos, y Andrés y Pedro eran 2 hermanos de una otra familia, y los 4 tenían como oficio la pesca. Eran pescadores en el mar de Galilea. Juan y su hermano Santiago fueron llamados por Jesús los hijos del trueno. Interesante ese título, ¿no es? Y probablemente esto es porque Juan y Santiago, su hermano, eran muchachos muy extrovertidos. Y Jesús los llamó así, hijos del trueno, porque eran muy intensos cuando se dedicaban a hacer la obra del reino de Dios. Llevaban muy a serio. Y a veces se quedaban así un tanto más nerviosos, perdieron la medida de dulzor por cuenta de la indignación, la rabia que pasaba en el corazón. Algunos de nosotros conocen bien esto, ¿no es? Y Jesús los trató con tanto dulzor durante toda su vida y Juan fue entonces se convirtiendo en ese discípulo a quien Jesús amaba. Bien, volviendo a los 12 apóstoles.
Entre los 12, habían 3 que eran los más cercanos a Jesús, y ellos eran Pedro, Santiago y Juan. Pero Juan se convirtió en el amigo más cercano de Jesús, y por esa razón él fue el mejor de todos los testigos oculares sobre la vida de Jesús. Jesús compartió con Juan cosas que solo Juan las oyó. Jesús caminó con Juan de una forma que solo Juan lo pudo entender. De esta manera, el Evangelio de Juan registra muchas cosas que no se encuentran en los otros evangelios. Varios discursos de Cristo, Jesucristo, varios milagros realizados por Él, varios incidentes en su vida y circunstancias que acompañaron sus sufrimientos y su muerte, solo aparecen en el Evangelio de Juan. Aunque en el Evangelio de Juan, los hermanos van a leer algunos hechos acerca de Jesús que también son mencionados por otros evangelistas, Mateo, Marcos y Lucas. Juan es peculiar, muy peculiar, y sus escritos traen palabras profundas que demuestran la humanidad y la divinidad de Jesús, principalmente destacando su maravilloso papel de ser enviado para ser el Salvador del mundo y ser también la razón y la alegría de la vida de todos los que creen en Él. En el Evangelio que escribió, Juan humildemente no se refiere a sí mismo por su nombre. Ninguna vez él dice, yo, Juan, en el Evangelio. No, él dice acerca de él mismo, el amado de Jesús. Una expresión de profunda y dulce humildad. Así que se reportaba a sí mismo Juan. Hermanos, una pequeña pausa. Para mí es muy alentador pensar que la gracia ilimitada de Jesús puede hacer de cada uno de los que lo buscamos con todo el corazón un amigo tan cercano como lo fue Juan. Una vez un joven me buscó y él estaba un poco bravo con Dios porque decía, esto no es justo. Yo he estado leyendo sobre Juan, ¿cómo que es llamado el favorito, el predilecto de Jesús, el discípulo a quien Jesús amaba? Bien, yo quiero que usted vea por otro lado, yo digo a los jóvenes. Dios tendría toda razón del mundo de estar enojado con los discípulos de Jesús porque no lo buscaron para ser amigos de Jesús con la misma intensidad que Juan lo hizo. Porque, hermanos, es muy claro en toda la palabra de Dios que Él no hace diferencia, acepción de personas. Entonces, a todo que lo busca, Él se deja encontrar. Y Juan fue este joven que es un ejemplo para mi vida, para su vida, de alguien que buscó estar con Jesús tan de cerca que Él mismo se llamaba, yo soy el amado de mi Señor Jesús. Yo quiero ser ese hombre. ¿Usted gustaría también? Piense, responda para sí mismo. Bien, mira solo algunas informaciones adicionales tan importantes. En las horas finales de la vida terrenal de Jesús, bajo la persecución más intensa y durante su agonía en la cruz, todos los discípulos de Jesús huyeron para salvar sus propias vidas. Bien, Judas había cometido suicidio, entonces eran 11. De los 11, 10 huyeron para salvar su propia piel. Juan no huyó. En el momento final, durante la agonía en la cruz, al pie de la cruz,
allá estaba Juan, el amado del Señor, el amigo de todas las horas. Este era Juan. Este era el corazón que la gracia de Jesús transformó. Como sabemos, Jesús tuvo otros hermanos y hermanas desde el punto de vista terrenal, carnal, su familia muy larga. Probablemente tenía al todo, entre hermanos y hermanas, 7 otros. La Biblia da el nombre de 4 de los muchachos y dice, y sus hermanas, dándole a entender que tendría por lo menos 2, 3 hermanas o más. Una familia muy linda, muy grande. Pero en el momento final de su agonía en la cruz, Jesús mira y allí él ve al pie de la cruz a Juan, algunas mujeres que lo seguían y su mamá, María. Y él hizo algo muy impresionante para mí, muy impresionante. En sus momentos finales, él confía a Juan la vida y el cuidado de su mamá, María. Él dice, madre, él es tu hijo. Y a él dice, hijo, está ahí tu madre. Y María siempre siguió a Juan después de la muerte de Jesús. A pesar de ser un hombre que no tenía mucha educación formal por escuela, Juan siempre fue un hombre lleno del Espíritu Santo de Dios y nosotros vemos encantados cuando leemos el libro de Hechos de los Apóstoles, como que el poder del Espíritu Santo guiaba la vida de Juan y hacía de él un hombre fuerte, de gran poder, ejecutando milagros, participando de una forma activa, siendo un testigo poderoso, incansable y lleno de valor para el reino de Dios. Y se convirtióse Juan en un pilar de la iglesia primitiva en Jerusalén. Posteriormente, Juan trabajó en las regiones de Asia, al norte. Probablemente cuando llegaron las persecuciones, vino la dispersión de la iglesia. Juan se fue para Asia y estuvo principalmente en la ciudad de Éfeso, en esta iglesia que había sido fundada por el apóstol Pablo, siempre acompañado de María, la mamá de Jesús, que vino a morir en esa ciudad. Si uno de ustedes tuvieran o ya tuvieron la oportunidad de ir a Éfeso, verán allí una pequeña casita de piedras a donde vivía María y su hijo Juan durante el tiempo en que estaba en Éfeso. Como todos los que desean seguir a Jesús de todo corazón, Juan fue duramente perseguido por su fe. Fue exiliado en una isla, la isla de Patmos, que se queda distante de la costa, de la orilla del país Turquía, donde está Éfeso, y ahí estuvo por algún tiempo. Mientras allá estuvo, él escribió el Apocalipsis, el último libro de la Biblia. Juan retornó a Éfeso y en Éfeso probablemente él escribió entonces su evangelio. Y no solo esto, él escribió otros 3 pequeños libros que son llamados las epístolas de Juan. Primera, segunda, tercera epístola de Juan. O sea, al todo, Juan, el evangelista, el discípulo amado, escribió un total de 5 de los 27 libros del Nuevo Testamento, que son el Evangelio de San Juan, primera, segunda y tercera cartas o epístolas de Juan y el Apocalipsis de Juan. 5 al todo. Apocalipsis o revelación. Está aquí me informando Débora.
Algunas veces, hermanos, tienen una Biblia más antigua a donde se dice revelación y no Apocalipsis. Hermano, fue hasta este punto que creo que el Señor me ha permitido estar con ustedes por hoy. Yo gustaría de destacar muy brevemente, hay por lo menos 4 o 5 grandes verdades en el capítulo 1 de Juan, pero yo quiero destacar la primera de ellas, leyendo para ustedes a partir del versículo 1, capítulo 1, versículo 1 del Evangelio de Juan, dice: en el principio, quiere decir, los tiempos antes de la fundación del mundo, ya existía el verbo. La palabra verbo quiere decir palabra, quiere decir, es la palabra griega logos. Y el verbo o la palabra estaba con Dios y el verbo era Dios. Eu quero contar a todos que palavra, verbo, verbo divino, son nombres dados a Jesús. Jesús se encontraba allá desde la eternidad pasada, antes de existir el universo. Ya voy a entrar en esa verdad también. Y la palabra del Señor nos dice que por este nombre, la palabra de Dios, Él será conocido siempre. Siempre. Yo voy a leer un texto impresionante, mencionar para ustedes, Apocalipsis 19, a donde cuenta cuando en el cerrar del tiempo, cuando todo terminar, el cielo se abrirá y desde el cielo vendrá Jesús montado en un caballo blanco, cercado por ángeles, y la palabra dice que Él, el caballero, se llama fiel y verdadero. Él juzga y pelea con justicia. Sus ojos son como flamas de fuego y en su cabeza hay muchas coronas. Y un nombre que solo Él conoce y nadie más. Él está vestido con un manto tinto de sangre y su nombre, el nombre del caballero, es Palabra de Dios. Es el nombre de Jesús. Impresionante, ¿no es? Así es nuestro Dios. Y los ejércitos del cielo lo seguían, vestidos de lino fino, blanco y puro, y montados en caballos blancos. De su boca sale una espada afilada, con la cual Él herirá las naciones. Él las gobernará con cetro de hierro. Él pisará el lagar del vino de furor de la ira de Dios, y en su manto y en su muslo está escrito este nombre: Rey de los reyes y Señor de los señores. Hermanos, Jesús, Él no es un pequeñino, débilcito, bebecito, oh, pobrecito, tan frágil. No, Jesús es Dios. La palabra nos dice que por medio de Él, Él estaba en el principio con Dios, y por medio de Él todas las cosas fueron creadas. Sin Él, sin Jesús, nada de lo creado llegó a existir. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no han podido extinguirla. Así es nuestro Señor. Esta palabra es impresionante. Jesús estaba con Dios Padre, y la palabra del Señor nos cuenta en Colosenses capítulo 1, solo para mención para los hermanos, que sin Él nada fue creado, dice Juan, y atestando esta misma verdad, el apóstol Pablo, a través del Espíritu Santo en Colosenses, nos escribe que Él, Jesús, Él es la imagen de Dios. Él es la imagen del Dios invisible, y en Él fueron creadas todas las cosas que existen, en los cielos, en la tierra, las visibles, las invisibles, todo Él creó.
todas las cosas fueron creadas por Él y para Él. Él es antes de todas las cosas y en Él todo sobrevive. En Él todo subsiste. Lo que quiere decir, sin Jesús no hay vida. No hay vida. Él no solo me creó, creó a usted que me oye. Él no solo nos hizo un día, pero a cada fracción de segundo nuestra vida depende totalmente de nuestro Señor Jesús, que es el mantenedor de la vida. Él es que decide cuándo va a parar mi corazón. Él que decide cuándo va a parar tu corazón y vamos a partir de esa tierra. Y el grande intento de Dios es que cuando paran los latidos de nuestros corazones, nosotros sepamos con certeza que pertenecemos a Él y que vamos a vivir con Él por toda la eternidad. Pues bien, es sobre esta certeza, es sobre las bases para esta certeza que nos hablará el Evangelio de Juan. Quédase aquí entonces mi introducción y nos esperamos ver entonces en nuestra sesión de Zoom, que va a ser un tanto diferente hoy. Voy a pedir a los hermanos que tengan sus preguntas para hacer de una forma libre y el pastor Jonás va a nos estar dirigiendo, yo también participando y vamos a explotar de la mejor manera el conocimiento que recibimos a través de este estudio. Dios lo bendiga, ya nos vemos breve.